Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien. Y hoy, como les dije en el intro, vamos a adentrarnos en un tema que me toca el corazón un poquito: la fuerza de las palabras, la vulnerabilidad y el precio de la fama. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y de una frase que ha resonado con fuerza en la comunidad: esta carga me agobia. Ya no puedo fingir más. Sé que muchos de ustedes, como yo, son fans de Demet. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, donde nos enamoró con su energía y su química con Can Yaman, en Doğu Unep Kaderindir, donde nos conmovió con su interpretación de Zeynep, una joven que busca su lugar en el mundo, y en Anfara, donde demostró su versatilidad y su capacidad para sumergirse en un personaje complejo y lleno de matices. Hemos reído, hemos llorado, hemos vibrado con sus personajes y, en cierta medida, hemos sentido que la conocemos. Pero, ¿qué hay detrás de la pantalla? ¿Qué es lo que realmente está sintiendo Demet? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy, explorando el contexto de esta frase, el significado que podría tener, y lo que podríamos aprender de ella. Antes de sumergirnos de lleno, quiero hacer una pequeña pausa para pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y no solo eso, sino que así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, que siempre están llenos de análisis, noticias y opiniones sobre el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Así que ya saben, un clic y listo. Suscríbanse ahora mismo. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas, donde podamos compartir nuestras pasiones y debatir sobre nuestros actores y actrices favoritos. Los espero. Bien, volviendo a Demet y a su poderosa declaración. Esta carga me agobia. Ya no puedo fingir más. Estas palabras no fueron pronunciadas a la ligera. Fueron parte de una entrevista, creo que de hace relativamente poco tiempo, donde se le notaba vulnerable, como si estuviera cansada de llevar un peso encima. Las fuentes de esta entrevista pueden variar, pero el mensaje es claro: una revelación de fatiga, de un cansancio que va más allá de lo físico. Pero, ¿de qué carga estamos hablando? ¿Qué es lo que le agobia a Demet? Para entender la magnitud de esta frase, es crucial analizar los diversos factores que podrían estar contribuyendo a ese sentimiento de agobio. No es una cuestión simple, es una compleja amalgama de presiones, expectativas y desafíos que enfrentan las celebridades, especialmente en el mundo del entretenimiento. *** La presión mediática, el ojo público constante ***. Uno de los aspectos más evidentes, y que es bastante común en la vida de las celebridades, es la implacable presión mediática. Demet, como cualquier estrella de su magnitud, está constantemente expuesta a los medios, a los paparazzi, a las redes sociales. Su vida personal se convierte en un tema de interés público, un espectáculo que se analiza y se juzga en cada momento. Imaginemos por un momento lo que significa vivir bajo ese escrutinio constante. Cada paso que da cada persona con la que se relaciona, cada publicación en sus redes sociales se examinan con lupa. Los rumores, las especulaciones, las noticias falsas, los comentarios malintencionados, todo esto forma parte de la vida de una celebridad. En las redes sociales, la situación se agrava. Demet, como muchos otros famosos, se enfrenta a la avalancha de comentarios, tanto positivos como negativos. Los seguidores pueden ser muy entusiastas, pero también pueden ser implacables. Los haters, los críticos destructivos, están siempre al acecho, dispuestos a lanzar comentarios hirientes y a cuestionar cada decisión. La exposición mediática constante puede generar una inmensa ansiedad. La necesidad de mantener una imagen impecable, de complacer a todo el mundo, de responder a las expectativas del público, puede ser abrumadora. La invasión de la privacidad, la falta de control sobre la propia imagen, la exposición a la opinión pública, todo esto puede afectar profundamente la salud mental. Es como si la vida personal de Demet se convirtiera en un producto que se vende y se compra, en un espectáculo que debe mantenerse a cualquier precio. *** La exigencia profesional, el desgaste del éxito ***. Otro factor crucial es la exigencia profesional. Demet es una actriz talentosa y muy solicitada. Esto implica largas jornadas de trabajo, rodajes intensos, viajes constantes, y la necesidad de estar siempre a la altura de las expectativas de los directores, productores y, por supuesto, del público. Interpretar un personaje, meterse en la piel de alguien más, implica un desgaste emocional y físico considerable. Demet ha demostrado su capacidad de interpretar roles muy diversos.
Hemos visto su evolución a lo largo de los años, desde sus inicios hasta sus papeles más recientes. Y cada papel requiere un gran compromiso, dedicación y, a menudo, la necesidad de sumergirse en emociones complejas. La industria del entretenimiento es implacable. Los horarios son exigentes, los rodajes a veces se extienden hasta altas horas de la noche, y el tiempo de descanso es limitado. La presión por mantener el ritmo, por cumplir con los plazos, por ofrecer siempre lo mejor de uno mismo, puede ser agotadora. La competencia es feroz, y siempre hay nuevas caras que buscan ascender en la escalera del éxito. Es probable que Demet, en ocasiones, sienta la necesidad de desconectar, de tomarse un respiro, de recargar energías. Pero las demandas de la industria a menudo no se lo permiten. Las ofertas de trabajo, los contratos, los compromisos publicitarios, todo esto puede dificultar la posibilidad de tomarse un descanso prolongado. Además, la propia naturaleza de la actuación implica un desgaste emocional. Los actores y actrices, para interpretar a sus personajes, deben conectarse con sus propias emociones, revivir experiencias pasadas y sumergirse en estados de ánimo a veces muy intensos. Esto puede ser agotador y, en ocasiones, incluso traumático. El factor emocional, las luchas internas Además de la presión mediática y profesional, también está el factor emocional. Todos, sin importar la fama o la fortuna, tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias luchas internas. Las celebridades no son diferentes. Demet ha pasado por momentos difíciles como todos nosotros. Las relaciones, la familia, la salud, las decepciones, los sueños no cumplidos, todo esto forma parte de la vida, y es muy posible que Demet también esté lidiando con sus propios desafíos personales. Las relaciones sentimentales, por ejemplo, pueden ser una fuente de alegría y felicidad, pero también de dolor y sufrimiento. Las rupturas, las infidelidades, las discusiones, todo esto puede generar un gran impacto emocional. La vida familiar, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas, también puede influir en el estado de ánimo de una persona. La salud, tanto física como mental, es otro factor crucial. Las preocupaciones sobre la salud, las enfermedades, los problemas médicos, todo esto puede generar un gran estrés y ansiedad. En el caso de Demet, como cualquier persona que vive bajo un escrutinio constante, la presión por mantener una imagen perfecta puede generar problemas relacionados con la alimentación, la imagen corporal y la autoestima. La pérdida de seres queridos, las decepciones personales, los fracasos profesionales, todo esto forma parte de la vida y puede generar un profundo impacto emocional. Es importante recordar que las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, son seres humanos que sienten, sufren y experimentan las mismas emociones que cualquier otra persona. La imagen pública y la búsqueda de autenticidad Y por supuesto, está la cuestión de mantener una imagen pública impecable. La gente espera que las celebridades sean perfectas, que siempre estén sonriendo, que siempre tengan una respuesta ingeniosa. Es una fachada que puede resultar agotadora, y llega un momento en que ya no se puede fingir más. Es como si la máscara se cayera y la persona real, con sus miedos, sus dudas, sus inseguridades, se revelara. La sociedad en general idealiza a las celebridades, las convierte en iconos, en modelos a seguir. Se espera que sean perfectos, que siempre estén a la altura de las expectativas del público, que nunca cometan errores. Esta presión constante puede ser asfixiante. La búsqueda de autenticidad es, en este contexto, un acto de rebeldía, una declaración de independencia. Es decir, basta de fingir. Voy a ser yo con mis virtudes y mis defectos. Es un desafío a las expectativas sociales, una reivindicación de la individualidad y de la humanidad. Que implica ya no puedo fingir más para Demet, La frase de Demet, ya no puedo fingir más, resuena con muchas personas precisamente por eso, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido esa necesidad de ser auténticos, de dejar de lado las máscaras y mostrarnos tal como somos. Es una señal de valentía, de honestidad consigo mismo. Es como decir, basta. Ya no voy a complacer a nadie. Voy a ser yo con mis virtudes y mis defectos. Pero, ¿qué implica esto para Demet? ¿Significa que se va a retirar de la actuación? ¿Que va a dejar de ser esa persona que conocemos y admiramos? No necesariamente. Lo más probable es que esté buscando un equilibrio entre su vida profesional y personal, entre su imagen pública y su verdadera esencia.
Podría estar buscando nuevas formas de expresarse, de encontrar proyectos que la llenen y la hagan sentir realizada. Podría estar buscando un ritmo de vida más sostenible, que le permita cuidar su salud mental y emocional. Podría estar buscando rodearse de personas que la apoyen, que la entiendan y que la valoren por lo que es, no por lo que representa. Es importante entender que las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, son seres humanos. Tienen sentimientos, tienen necesidades, tienen problemas. No son robots, no son perfectos. Y tienen derecho a sentirse abrumados, a cansarse, a querer ser auténticos. Tienen derecho a equivocarse, a ser vulnerables, a pedir ayuda. La honestidad de Demet al expresar esta vulnerabilidad puede ser muy beneficiosa para su público. Puede ayudar a normalizar el hecho de que está bien no estar bien, de que es válido sentirse agobiado, de que es importante cuidar nuestra salud mental. Puede inspirar a otros a ser más honestos consigo mismos y a buscar ayuda cuando la necesitan. *** El impacto en la audiencia, normalizar la vulnerabilidad ***. La valentía de Demet al expresar sus sentimientos puede tener un impacto significativo en su audiencia. Al mostrar su vulnerabilidad, rompe el molde de la celebridad perfecta, y abre la puerta a una conversación mucho más honesta sobre la salud mental. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde la perfección es la norma, es crucial que las figuras públicas, como Demet, se atrevan a mostrar su lado humano. Al hacerlo, le recuerdan a la gente que está bien no estar bien, que es normal sentirse abrumado, y que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Esta honestidad puede desestigmatizar la salud mental y animar a las personas a buscar ayuda profesional si la necesitan. Puede inspirar a los jóvenes a hablar abiertamente sobre sus sentimientos y a no tener miedo de ser vulnerables. La influencia de Demet y de otras celebridades que comparten sus experiencias puede ser un catalizador para un cambio cultural, donde la salud mental se convierta en una prioridad y donde la búsqueda de autenticidad sea valorada por encima de la perfección. *** Reflexiones personales y conexiones ***. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales. Como persona que crea contenido en línea, también siento, en ocasiones, la presión de mantener una imagen, de ser constante, de complacer a la audiencia. Y entiendo, aunque a una escala mucho menor, lo que puede significar esa carga. Por eso admiro tanto la valentía de Demet al expresar sus sentimientos. Es un recordatorio de que todos somos humanos, y que está bien mostrar nuestra vulnerabilidad. En el mundo del contenido en línea, la presión es constante. Hay que crear contenido de forma regular, responder a los comentarios, estar al tanto de las tendencias y mantener una interacción constante con la audiencia. Esto puede generar un gran estrés y ansiedad. A veces uno se siente tentado a mostrar una imagen perfecta, a ocultar los propios problemas, a fingir que todo está bien. Pero al igual que Demet, creo que la autenticidad es la clave. Mostrar la vulnerabilidad, compartir las propias experiencias, conectar con la audiencia a un nivel más profundo, es lo que realmente importa. La frase de Demet, "ya no puedo fingir más", me recuerda la importancia de ser fiel a uno mismo, de cuidar la salud mental, y de no tener miedo de mostrar el lado humano. Apoyando a Demet, ¿qué podemos hacer? Como fans y como personas que apreciamos el trabajo de Demet, ¿qué podemos hacer para apoyarla? Aquí hay algunas ideas. Mostrar empatía es importante recordar que Demet es un ser humano con sentimientos. Podemos mostrar empatía y comprensión hacia sus experiencias. Respetar su privacidad evitar especulaciones y rumores sobre su vida personal. Respetar sus decisiones y su espacio. Apoyar su trabajo continuar viendo sus series y películas, y compartir nuestro entusiasmo con otros. Promover la salud mental hablar abiertamente sobre la importancia de la salud mental y desestigmatizar la búsqueda de ayuda. Enviar mensajes de apoyo si queremos, podemos enviarle mensajes de apoyo a través de sus redes sociales, pero siempre con respeto y consideración. Celebrar su autenticidad valorar su valentía al expresar su vulnerabilidad y su deseo de ser auténtica. Conclusión, un mensaje de esperanza y autenticidad En resumen, la frase de Demet Özdemir, esta carga me agobia.
Ya no puedo fingir más es una declaración poderosa que nos invita a reflexionar sobre la presión que sufren las celebridades, sobre la importancia de la autenticidad y sobre la necesidad de cuidar nuestra salud mental. Es una invitación a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. La experiencia de Demet es un recordatorio de que la fama y el éxito no siempre traen la felicidad. A veces detrás de la imagen perfecta, se esconde una persona que lucha con sus propios demonios, que siente la necesidad de ser auténtica, y que busca un equilibrio entre su vida profesional y personal. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sentimientos, necesidades y problemas. Es esencial mostrar empatía y comprensión hacia sus experiencias, y respetar su privacidad y sus decisiones. La honestidad de Demet al expresar su vulnerabilidad es un ejemplo de valentía y autenticidad. Puede inspirar a otros a ser más honestos consigo mismos, a cuidar su salud mental y a buscar ayuda cuando la necesitan. El futuro de Demet es incierto, pero lo que sí sabemos es que su voz ha resonado en muchas personas. Su búsqueda de autenticidad es un mensaje de esperanza para todos aquellos que se sienten agobiados por las presiones de la sociedad. Ahora, quiero volver a pedirles que compartan sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué piensan sobre la frase de Demet? ¿Creen que la presión mediática y profesional es demasiado fuerte para las celebridades? ¿Cómo creen que Demet podría manejar esta situación? Cuéntenmelo todo. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan reflexionar sobre este tema. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo de las series turcas. Recuerden, es gratis. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande y hasta la próxima.